Bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición y qué privilegio Dios me concede de poder hablar contigo en este momento tremendo que Dios lo permite para hablar de un tema de interés que yo sé que va a ser de mucha bendición a nuestra vida. Hoy yo quisiera tratar un tema que es el siguiente, lo hago como una pregunta. Dice, ¿qué hacer con nuestras debilidades? Y es una pregunta que la gente dice, no, yo no tengo debilidades. Otros dicen, bueno, que tengo algunas. Algunos no las quieren reconocer. Y cuando yo miro la vida real en el día a día de cada uno de nosotros, todos tenemos debilidades, todos tenemos situaciones, por así decir, de falta de fuerza, situaciones donde nos da miedo, situaciones, vamos a decir, de cobardía. Y para eso yo trabajé una palabra, un sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, acá en Riverview, Bayamón, que como ustedes saben, estamos en la carretera 168, esquina calle 1, al lado del Cementerio Nacional de Puerto Rico, frente al cementerio Portacuel. Y pues trabajamos un sermón con esta temática importante. Y tener debilidades no necesariamente es malo. Yo quiero que usted sepa eso. Y que a la luz de la palabra que vamos a escuchar tiene base en el libro del profeta Joel, cuando él dice en una parte específica, diga el débil, fuerte soy. Escuche bien, diga el débil, fuerte soy. Eso está en el profeta Joel, capítulo 3 y verso 10. En otro de los textos, la versión Reina Valera contemporánea habla de que saque el débil fuerza de la flaqueza. Así que con esta palabra que vas a empezar a escuchar de la primera parte de un sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, toma tus notas, escribe algo ahí interesante que te toque tu vida, que te ayude a trabajar con las debilidades. Todas las tenemos. Eso de que no tengo debilidades, no, mira, todos tenemos debilidades y lo bueno de tenerlas según la Biblia y la palabra que trabajamos ese domingo es que Dios entra a ayudarnos, Dios entra a fortalecernos, Dios nos renueva las fuerzas. Puedes orar y decirle, Señor, me siento débil, me siento cansado, no puedo más con esta situación y yo te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca. Te pido que tu provisión divina me alcance. Si tú le dices eso a Dios, créeme que Dios va a bendecir tu vida. El Salmo 34 lo dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y dice algo más ese Salmo, dice, los que miraron a Él, los que miraron a Dios, son alumbrados, o sea, Dios los saca de la oscuridad, de la tiniebla, y sus rostros no fueron avergonzados. Y el verso 6 del Salmo 34 dice, este pobre clamó y le oyó el Señor. Así que si tienes debilidades, si estás perdiendo la fuerza, esta palabra es para ti. Este sermón yo sé que va a ser de mucha bendición. Escúchalo, puedes llamar al 787-6870, 787-6870. Ese es el número de teléfono para tu petición de oración o cualquier comentario que quieras hacer a esta palabra. Así que vamos a escuchar esta meditación sobre qué hacer con nuestras debilidades, sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, aquí en Riverview, Bayamón. Medita en esta palabra, escúchala. Pero la parte que quiero tocar de este texto es cuando dice Joel capítulo 3, verso 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Voy otra vez. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Vaya conmigo ahora a Hebreos. Vaya a Hebreos capítulo 11, que habla de la galería de la fe. Hebreos 11 es el capítulo que explica la fe, da la definición, empezando en el verso 1, pero de ese capítulo solamente quiero leer el verso 34, que habla, bueno, el capítulo completo habla que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, y empieza a hablar de gente que por la fe, pues, ¿verdad?, alcanzó promesas. Por ejemplo, habla de Abel, habla de Enoc en el verso 5, habla de Noé en el verso 7, de Abraham en el verso 8, de Sara en el verso 11,
Habla también, te repito otra vez, Abraham en el verso 17. Habla de Isaac en el verso 20. Habla de Jacob en el verso 21. De José en el verso 22. Vuelve y repite a Moisés en el verso 23, 24. Y sigue hablando en el 31 de Rahab, la ramera que no pereció gracias a la fe. Y el verso 32 hace como un resumen, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Pero agarre esta palabra para usted aquí. Que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones. Y el verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y léalo conmigo, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Antes de orar, Hebreos me dice entonces que un débil puede estar en la galería de la fe. ¿Cuántos fuertes hay aquí? ¿Cuántos fuertes hay aquí? ¿Y cuántos débiles hay aquí? Todos tenemos debilidades. Y lo bueno de tener debilidades, lo vamos a ver por esta palabra, es que Dios nos fortalece. Así que si estás debilitado hoy, es el día que Dios hace campamento alrededor tuyo. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque todo lo que respira en este lugar, alaba y glorifica tu nombre. Suplicamos que esta palabra sea de bendición a nuestras vidas, que entre a nuestras mentes, a nuestros corazones, que renueve fuerza, Dios del cielo, que pongas en fuga al enemigo, que aclares mente y corazón, que nos des convicción en el espíritu de tu presencia en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro quehacer, en nuestro vecindario y sobre toda esta tierra, para la gloria tuya. Permite que esta palabra cumpla ese propósito para el cual la envías en esta hora. Confírmala, oh Dios, con sanidades, milagros, prodigios, bendiciones hasta que sobren y abunden para la gloria exclusiva de tu nombre. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La pregunta que comienzo, de hecho, el título de esta reflexión es ¿qué vamos a hacer con nuestras debilidades? Ese es el tema. Y yo decía, bueno, pero es que para presentar este tema tengo que hacer un par de preguntas adicionales. O sea, porque si yo digo que vamos a hacer con estas debilidades, hay gente que me va a decir, pastor, yo no tengo debilidades. Ah, bueno, pues si no tienes debilidades, hay una parte del sermón para ti que es al principio y el resto lo vamos a trabajar con todos los que tenemos debilidades. Así que, ¿tenemos debilidades? Todos tenemos debilidades. Y la pregunta es entonces, ¿somos débiles o somos fuertes? Bueno, a veces somos fuertes, a veces somos débiles, a veces estamos soleados, a veces estamos nublados con aguaceros dispersos, pero estamos ahí. Bien. Ahora, podríamos tener situaciones de debilidad, pero ¿qué vamos a hacer con esas debilidades? Si no tienes debilidades, aquellos que no tienen debilidades, yo te recomiendo que repases una palabra que está en Primera de Corintios capítulo 10, versos 12 hasta el 15. Para aquellos que creen que no tienen ninguna debilidad, que están fuertes, que no tienen problema, solamente les recuerdo lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, versos 12 al 15, dice así. Porque así, Primera de Corintios 10, estoy leyendo donde no es. Ahora sí. Primera de Corintios 10, les dije, versos 12 al 15, dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta versión Reina Valera confunde un poco, hay que buscar otras versiones, como por ejemplo esta otra que dice así. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuidado de no caer. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Dios no tienta a nadie. Por eso hay que tener cuidado cuando uno lee el contexto y por eso le busco otras
traducciones para que nosotros podamos ver. Así que si tú te sientes tan firme y tan fuerte que crees que no te puedes caer, la Biblia te dice, el peligro de estar fuerte es precisamente eso, que te descuide. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de David y Goliat? David gana, derrota a Goliat, un campeón en batalla. De hecho, no había internet, no había televisión, no había radio, no había nada de eso. Y cuando ellos van regresando los ejércitos a su ciudad, salía la gente por los campos a recibirlo. ¿Cómo llegó la noticia? Yo no lo sé, pero ya sabían que David había derrotado a Goliat. El hombre que decían, Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000. Pero tenemos una historia en la vida de David que dice que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se queda en Jerusalén y tiene la derrota más grande de su vida en su vida personal. ¿Por qué? Porque era el rey, era el gran gladiador, tenía la fama, lo tenía todo, estaba en un momento de fuerza, pero se descuidó. Así que si tú te sientes firme, te sientes muy fuerte, ten cuidado y mires que no caigas. Ahora bien, eso ya con eso saco a todos los que son fuertes, que están fuertes y que no creen que no tienen problema. Cuídate. Mírate que está al lado tuyo y dile, cuídate. Ahora bien, ahora este sermón es para los débiles. ¿Cuántos somos débiles? ¿Cuántos somos débiles? Está bien. Vaya conmigo, vamos a ver cómo tú sabes si eres débil o no. Miren qué interesante. Vamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 empieza a darnos como un poquito de luz en cuanto a debilidades. Y es bien interesante porque dice el apóstol a la iglesia de Roma, le dice, miren, reciban al débil en la fe, pero no es para que se pongan a discutir sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios les ha recibido. Ahí uno de los tipos de debilidades es que hay gente que su fe es débil, como dice aquí. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque quieren ganar todas las discusiones. Hay gente que prefiere ganar una discusión y dañar su familia. Yo les quiero decir una cosa, a veces es mejor tener familia que imponer la razón. Por eso es que si tú estás empujando mucho la cosa, por más fuerte que tú creas que está y que tengas la razón, puede ser una debilidad que tú estés usando eso para maltratar a la otra gente. Amén. Así que siendo fuerte, realmente somos ¿qué? Somos débiles. El débil en la fe lo cuestiona todo. El débil en la fe precisamente todo le molesta. Pastor, estoy en el culto y dice que hacía mucho frío. Dice, no, porque es que hace mucho calor. No, es que no conseguí parking. Empiezan con un montón de cosas. ¿De dónde está la fe? ¿Qué está pasando con tu vida? Yo sigo mirando esto y busqué en Joel capítulo 3 diversas traducciones para ver las descripciones de lo que significa ser débil. Y busqué, por ejemplo, y aquí se las voy a mencionar, 1, 2, 3, 4, 5 versiones distintas. La Reina Valera contemporánea dice que el débil saque fuerza de la flaqueza. Y flaqueza no solamente en lo físico de poder estar flaco, porque hay flacos que son fuertes. Flaqueza tiene que ver precisamente con debilidad, con falta de nutrición, con falta de estar fortalecido. La traducción en lenguaje actual dice, conviertan a los cobardes en hombres de valor. Otra, entonces, significado de débil no solamente es la flaquencia, sino la cobardía. La Biblia del Jubileo dice, diga el flaco, fuerte soy. Palabra de Dios para todo. Que el miedoso diga, soy valiente. ¿Cuántos hemos tenido miedo alguna vez? Claro, eso no significa de que seas un miedoso, pero puedes tener unas temporadas de estar miedoso. La Biblia, traducción castellán, dice que diga el cobarde, soy un valiente. Y cuando yo miro Joel que dice, diga el débil, fuerte soy, yo me detengo para hacerle esta pregunta. ¿Basta con decirlo? Diga el débil, fuerte soy. Para tú poder decir eso, ¿qué tú necesitas? No, para decirlo. Antes de hacerlo. Reconocerlo, pero ¿dónde tiene que estar esa operación? Mente y corazón, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué?
Por lo tanto, cuando yo miro Joel capítulo 3, no es que yo lo digo y va a ocurrir, es que tiene que operar algo dentro de mí para yo poder decirlo. Estoy en esta dificultad, pero yo sé que esto va a pasar. Estoy en este problema, pero yo sé que se va a resolver. Yo sé que no tengo las fuerzas, sé que no tengo el entendimiento, pero Dios va a hacer algo que esto se va a resolver. Amén. Así que cuando yo miro esta palabra me dice, mira, decirlo implica que algo está ocurriendo dentro de mí, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y algo también que es importante es hacerlo. O sea, no solamente basta decirlo, sino que hay que hacerlo, ya que no se trata de una declaración de la boca para afuera, sino que conlleva la voluntad de hacerlo. Por eso hay un dicho de pueblo que dice que del dicho al hecho hay un gran ¿qué? Trecho. Como dicen por ahí, no, de la boca es un mamey. Fácil es decirlo, el problema es que tú metas mano y hagas. ¿Cuántos han hecho una resolución de año nuevo? Este año leo la Biblia. Y arranca el 1 de enero, el 3, el 4, el 5, y ya como para el 10 o el 15 se te atrasan las... Alguien que dijo la resolución clásica, voy a rebajar. Voy a hacer esto, voy a empezar este curso. O sea, empiezan con cosas del dicho a empezarlo, hay un gran trecho. Pero yo quiero tomar de esta palabra que para yo decirlo y que ocurra algo en mi corazón antes de decirlo, ¿a dónde voy a acudir? Y me alegro ver que están unas cuantas águilas aquí, porque usted tiene que búsquelo, Isaías capítulo 40, versos 28 al 31. Por eso es importante escudriñar la palabra. Por eso nosotros le damos énfasis a que leamos la escritura, a que escuchemos esa palabra y viene hasta grabada. Si tienes problemas para leer, la escritura viene grabada y la puedes poner para que la escuches. Isaías 40, verso 28, dice en la versión Reina Valera, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es que bueno, porque si estoy débil, Dios me fortalece. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? Se fatigarán. En otra versión dice, no comprenden todavía, aún no saben que el Dios eterno, el creador de los sitios más lejanos de la tierra, jamás se fatiga ni desmaya. Nadie puede sondear las profundidades de su entendimiento. Él da fuerzas al cansado y extenuado, y vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? No desfallecerán. En otra versión dice fatigará. Por lo tanto, para yo poder decir eso, tengo que ir a la palabra de Dios, escudriñarla y verla y decir, Dios, tú me dices aquí que tú eres el creador, tú lo has hecho todo y que en mi momento de debilidad, en mi momento de cansancio, en mi momento de angustia, en mi momento de cobardía, en mi momento de flaqueza, en mi momento donde yo mismo me estoy derrotando en la mente y el corazón, yo puedo decirle, Dios, renuévame las fuerzas. ¿Cuántos en alguna ocasión hemos dicho, mira, yo no puedo más con esto, yo voy a renunciar a ese trabajo? ¿Cuántos han dicho, yo no sé qué hacer con esta muchacha? Estás criando, estás en la crianza, hay unas tormentas y unas cosas medias raras entre los hijos y pasó esto con este otro hijo mío y tú dices, yo estoy por rendirme. Yo quisiera metérmele por dentro. No voy a hacer más nada. ¿Cuántos han bregado? Trabajado en familia con alguien que está en adicción y lo vende todo. Y te vacía la casa y tú buscando esa sortija y no la acabas de encontrar porque la cogí, se la llevó y la vendieron en un punto de droga. Y cuando tú descubres esa adicción de ese familiar tuyo, tú dices, ya te das por vencido. Gente los ha sacado de la casa, otros los dejan en la casa y dice, no puedo más, no puedo con mi alma, no quiere irse a un programa. ¿Cuántos han trabajado con esto de tener algún borracho en la familia? Bregar con borracho no es fácil. La imprudencia,
las situaciones, estar pendiente. Algunos los cogen de bobo y le quitan hasta los chavos. Y hay gente que diga, mira, ya yo no puedo más, lo das por perdido. Y Dios te dice, sea cual sea el problema, quizás no es ese. Quizás otras situaciones que puedan estar pasando, ¿verdad? Yo no voy a seguir hablando de caracterizaciones para que nadie diga, el pastor me tiró al medio, porque eso no es el punto. Lo que esa palabra me dice es que aunque yo esté por rendirme, aunque ya yo estoy hastiado de la vida, yo tengo unas herramientas espirituales que Dios me está diciendo esta mañana. ¿Tú sabes qué es lo bueno de estar débil? Que yo me puedo meter. ¿Tú sabes qué es lo bueno de estar pasando por esa crisis? Que yo tengo poder para que tú puedas ser levantado. La pregunta es ahora, fíjate, ya les pregunté si tenemos debilidades, si somos débiles, ¿qué vamos a hacer con esas debilidades? Número 1, y aquí viene, busque Filipenses, capítulo 4 y verso 13, que ese se lo deben saber casi de memoria. De hecho, hay un jugador famoso de baloncesto que lo puso en una de las tenis de él. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra versión dice, puedo salir airoso de toda suerte de prueba porque Cristo me da la fuerza. Todo lo puedo va a depender de quién tú recibes las fuerzas. Si es de Cristo, vas a vencer. Las amistades fallan. Las conexiones fallan. Los que se supone que estén haciendo unas cosas, a veces no las hacen. Tú confiaste en una relación de alguien que te iba a ayudar y algo pasó que no se pudo. Pasa en el mundo político. Hay una sentencia en el mundo político que la pueda anotar, que en el mundo político no hay verdad que dure 24 horas. Y se reúnen, hablan una cosa, llegan a unos acuerdos y al otro día, a la misma hora, la cosa cambió. No hay certeza. Ahora, si yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, esa fortaleza de Dios que viene a mi vida, vamos a ver ya mismo, se manifiesta en lo que estamos viviendo. Así que, número 1, buscar de Cristo. Número 2, vaya a Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. En Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, tenemos la obra de Cristo como gran sumo sacerdote. Yo se la voy a leer en Reina Valera y le voy a leer otra de las versiones. En Hebreos 4, 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ¿a qué? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso suena bien, pero te lo voy a leer en una versión para que te suene mejor. Dice así, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Yo busco de Cristo, pero número 2, oro a Dios en el nombre de Cristo, porque una de las cosas que Cristo hizo precisamente es el oficio que está haciendo ahora mismo de gran sumo sacerdote delante de la presencia de Dios. La figura que se toma del Antiguo Testamento eran los sacerdotes, que ellos tenían que presentar primero ofrenda por su pecado, sacrificio por su pecado. Después que se lavaban y entraban al lugar santísimo a presentar por el pueblo, pues ese gran sumo sacerdote que estaba detrás del velo en el lugar santísimo, tenía en su túnica como como si fueran unas campanitas, para que se movía, pues sonaba la campanita, el tipo está vivo y se está moviendo allá adentro. Tenía una soga que lo tenía amarrado por una de las piernas.
Si ese individuo no se movía, ya sabían que el tipo se limpió. Y nadie podía entrar adentro a buscarlo porque era la presencia de Dios y moría también. Por lo tanto, había que sacarlo al muerto. Lo sacaban, en serio, todo eso está en ¿verdad? En los comentarios. Entonces, Cristo en ese oficio sacerdotal no entra al tabernáculo hecho en la humanidad, sino que entra al cielo mismo, a la presencia de Dios, porque Él presentó su vida en sacrificio por el pecado de la humanidad, pero resucitó. Y al resucitar y ascender a los cielos le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Los sacerdotes terrenales morían, pero este vive eternamente y para siempre. Así que yo en medio de mi debilidad, en medio de mi crisis, en medio de mi revolú, acudo a ese gran sumo sacerdote que está oficiando en la presencia de Dios y que me permite tener acceso a esa presencia de Dios. Y como decía Bunyan en el comentario de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario me cubrió a mí. La sangre de Cristo me limpia de pecado. Cuando Dios me mira a mí, que soy un pecador, me ve cubierto con la sangre de Cristo y me ve justificado por Cristo, y por lo tanto tengo gracia y misericordia de Dios. Lo repito de esta manera: en medio de tu dificultad, en medio de tu debilidad, aunque te falsen las fuerzas, ese texto me dice, puedes orarle a Dios en el nombre de Cristo y tienes acceso a esa presencia. Amén. Pero hay algo más. Vaya a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26, que da otra garantía adicional. Romanos capítulo 8, verso 26 nos dice algo más. Dice, mira, además de buscar de Cristo, además de orar a Cristo, a Dios confiado en la obra de Cristo, podemos ser también guiados por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra... El Espíritu nos ayuda en nuestra... Ay, qué bueno que tenemos debilidades porque el Espíritu nos ayuda. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otra de las versiones dice, asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Por eso es que tú y yo, en ocasiones, cuando estamos orando, que tú dices, voy a orar por esto, y tú empiezas a orar, y de momento tu mente como que se va por otras cosas. Tú empezaste pidiendo por esto, pero de momento te fuiste de tu oración y empiezas a pedir por otras cosas o interceder por otras cosas. Pero no importa que estés perdido y el GPS se te fuera, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y ese Espíritu Santo de Dios mantiene conexión. Y lo que yo en mi corazón quería, pero no me acuerdo, se me fue, o yo no sé lo que me convenga, dice que el Espíritu intercede para lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen entonces que yo dependo que el Espíritu Santo de Dios, a pesar de mi debilidad, pueda intervenir a mi favor? Amén. Por eso es que una de las traducciones que hay del Espíritu Santo es Paracletos. Es el ayudador, es el abogado, es el que me revela a Cristo, es el que me hace recordar palabra de Dios. Pero hay algo interesantísimo aquí, miren. A veces una debilidad puede tornarse en algo bueno. Ser débil no es malo. Ser débil es malo si me quedo así, sin hacer nada, si no echo para adelante. Pero ser débil puede ser una bendición. ¿Cómo es eso, pastor? Se lo voy a probar. Mire a ver, si usted tiene ahí 2 de Corintios, vaya a 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 12, este es un clásico, versos 7 en adelante, dice así el apóstol Pablo, miren esto, 2 de Corintios 12, verso 7, el apóstol dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Otra de las traducciones dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor, está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el Señor me dio una dolencia a un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esa dolencia, algún achaque tendría él. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesita, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Wow, para que el poder de Dios sea más fuerte en nosotros, necesitamos estar debilitados. Por eso me alegra presumir de mi debilidad. Así el poder de Dios, de Cristo, vivirá en mí. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Saben por qué? La contestación está en Hechos, capítulo 19. Búsquenlo un momentito, Hechos capítulo 19, versos 11 y 12. Y esto es bien, bien bueno para aquellos que se creen fuertes o que están fuertes. Hechos 19, versos 11 y 12, el apóstol dice aquí lo que estaba pasando. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, le llevaban los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que tú podías coger una camisa de Pablo y se la tiraban al enfermo y el tipo se sanaba. Eso es lo que dice ahí. Por eso usted ve a algunos ahora en el siglo XXI, lo que yo llamo en la manipulación espiritual, en el gancismo, aleluya, vendiendo pañuelos. Sí, no te lo dan gratis, tienes que mandarle una ofrenda. Eso no es bíblico. Si el apóstol Pablo hubiese tenido derechos de autor, se pierde la mitad de la humanidad. Entonces Pablo dice, Dios me usa, pero para que yo no me infle, me tiene con este achaque. Y hay gente que Dios los tiene a medio pocillo, medio enfermo y no los sana para que no se dañen. Entonces yo no lo digo, lo dice Corintios. Corintios dice, cuando busquen el pasaje de la cena del Señor, dice, hay gente que coge esto a vacilón y por eso algunos se los han llevado antes de tiempo. Dios te lleva para los cielos, para allá, para que no te pierdas. Y otros están enfermos, porque si te sana, vuelves a la poca vergüenza. Y es mejor que estés medio enfermo para que te portes bien. Yo sé que esto va a chocar con la teología de medio mundo por ahí para abajo, pero estoy asumiendo lo que me dice este texto. Pablo dice, yo tengo este achaque para que no me infle. Y el problema con este tiempo es que gente sigue gente. Se olvidan de Dios y siguen gente. ¿Y quién predica el domingo? Olvídate de quién predica. Dios va a hablar. No, porque tú sabes quién canta. Olvídate de quién canta. Dios se va a manifestar. Amén. Pues entonces empieza el ambiojismo y empieza la cosa y allá le cargan la Biblia y allá de momento empiezan otra serie de cosas, le abren la puerta, algunos no lo dejan ni caminar al carro, lo cargan y lo llevan hasta allí. ¿Qué es eso? Pablo dice, para que yo no me dañe por la manera en que Dios me está usando, me envían ahí esos achaques para que yo esté ahí con los pies en la tierra. Amén. O sea que hay debilidades que Dios permite para que te mantengas en el orden. ¿Cuántos se gozan hoy? Pero hay buenas noticias aquí, déjeme buscarlas en algún sitio. La enseñanza que me deja este texto entonces es que cuando estamos en prueba, escucha bien, en dificultades y persecuciones, debemos buscar la gracia de Dios, recibirla y fortalecernos en ella para que el poder de Dios repose en nosotros, escuche bien, como un tabernáculo que nos provee refugio. Vaya al Salmo 34, Salmo 34. Y hoy, luego de esta palabra, ante las crisis, las situaciones, tu manera de hablar y de actuar tiene que ir en línea con esta palabra. Salmo 34, mira cómo dice aquí, verso 4 en adelante. Salmo 34 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, no de algunos, de todos mis temores. Los que miraron a él son que alumbrados, salgo de la oscuridad, mi pensamiento se aclara, puedo ver el camino, sus rostros no fueron avergonzados. Verso 6, este pobre clamó, este débil clamó, este cobarde clamó, este que está en flaquencia clamó y le oyó Jehová.
Y aquí viene, y lo libró de sus miedos, lo libró de sus angustias, lo libró de sus temores, lo libró de sí mismo, lo libró de sus dudas. Y ahí viene lo mejor, verso 7, el ángel de Jehová acampa es que hace, pone la caseta ahí al lado tuyo. En otro de los comentarios dice, Dios hace tabernáculo sobre mí. Dios te arropa. Dios arropa tu casa, Dios arropa a los tuyos. Él tiene que decir, Señor, tengo estos temores, tengo estas debilidades. Mira lo que está pasando con mis hijos, con mi familia, con mi matrimonio, con lo que estés haciendo, tus inversiones. Yo no sé lo que estés haciendo. Dice, Dios, necesito que hagas tabernáculo sobre mí. ¿Cuántos se gozan? En capítulo 34 de Salmo 34 dice, no solamente te acampa, te defiende. Ay, te defiende. Dios mete mano. Actúa. Yo le compartí hace unos años un testimonio, lo repito, muchos años. Un grupo de compañeros de trabajo fuimos a hacer una deposición citados por el Senado a unas vistas. Recuerdo que era don Roberto Resach Benítez el que presidía el Senado en esa época. Y entre las cosas que las preguntas y respuestas, pues dijimos unas cosas allí que generaron controversia. Y pues de un lugar mandaron a buscar la grabación, se la pasaron al colegio de abogados y un presidente de ese colegio me escribió una carta diciendo, usted dijo esto en estas vistas, los cánones de ética dicen que usted tiene que probar lo que usted dijo. Y por ahí sigue el tipo, orquestado con gente de tribunales que le mandaron eso. Yo recuerdo, mis hijos estaban más pequeños, y había bastante tensión. Yo recuerdo haber recibido esa carta, y lo que hice fue que el domingo en la mañana fui a la iglesia, me arrodillé en una esquinita, en un templo donde estábamos allá en Coupey, en Venus Gardens, era de madera, era un polillar glorioso, tú tenías que barrer antes de... y presenté la carta en el altar y clamé al Dios que se inclina y oye. Yo viví este salmo porque yo busqué y Dios me oyó. Y empezó a quitarme los temores porque hizo algo interesante. Dice que envió su ángel que hizo campamento alrededor mío. Y el ángel que Dios me envió fue glorioso porque yo hice un comentario. Yo había dicho, voy a decir el chisme completo, que había abogados en la nómina del narcotráfico. Y eso formó un revolú en este país. Porque un juez hablando eso, imagínate, ya tú sabes, todo el mundo ahí para caerle encima. Y Dios envió ángeles. Porque un sábado en la mañana, cuando yo abro el periódico, Dios había mandado unos ángeles que decían FBI. Hicieron un operativo en el condado, en el apartamento de un abogado prominente. Allí arrestaron a un narcotraficante. Y cuando arrestan a ese narcotraficante, entre las cosas que lo ocupan, le ocuparon un maletincito con un menudo de $200 y pico mil que él tenía allí, cash, así, para ir a comer y eso. Pero también le ocupan unos documentos de sus negocios y de sus cosas que tenía en sus diversos negocios en nómina unos cuantos abogados. O sea, yo que estaba en temor, porque sabía que me querían sacar de la judicatura, Dios envía esto que dice aquí. ¿Quién permite ese operativo? Yo lo que hice fue que recorté la noticia y saqué copia. Recuerdo que una la puse en una tarjeta de Navidad y se la mandé a una persona en específico. Sí, porque fue por unas Navidades de Revolú. Y al presidente del colegio de abogados dije, toma, chúpate esa china en lo que Dios te manda la otra. Lo aplico a un ejemplo de mi idea personal, porque es lo que yo viví. Tu caso puede ser otra cosa. Cuando dice que el ángel de Dios hace campamento alrededor de los que le temen y los defiende, agarré el Salmo 34 hoy. Señor, tú sabes que estoy débil. Ese Salmo dice que tú me fortaleces. Ese Salmo dice que yo no me tengo que defender porque hay situaciones que son tan difíciles y tan fuertes y me tiene tan debilitado que me estoy rindiendo, que en ese momento de mi debilidad tú intervienes. Pero para eso tengo que clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Les dije buscar de Cristo, orar a Dios confiados en Cristo, ser guiados por el Espíritu Santo, que a veces Dios toma una debilidad y la torna en protección para nosotros, el caso de Pablo. Y ahora le estoy dando un cuarto consejo que es ejerce el don que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. Mire, el salir de la vagancia te quita la debilidad. Vuelvo otra vez porque nadie me hizo caso. Salir de la vagancia te quita la debilidad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, lo voy a leer en dos versiones, pero capítulo 1, verso 7, segunda de Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobarde, sino que Él es para nosotros fuente de poder, fuente de amor y de buen juicio. Por lo tanto, al yo conectarme, al yo tener comunión con Dios, tengo fortaleza de Dios. Dice, de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir esta causa, más bien comparte conmigo el sufrimiento de la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Aquí hay 4 cosas. Mira, Dios te da espíritu de osadía. Osadía es que hay que meter mano. 2, poder, que es el poder de Dios que opera en nosotros. 3, amor. Y 4, dominio propio, que es entendimiento y juicio. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el uso continuo del don es lo que aquí dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Trabajar para las cosas de Dios, hacer para las cosas de Dios. Dios te ha dado un don, úsalo. Descubre a ver en qué Dios te llamó, para qué Dios te llamó a hacer, qué es lo que tú puedes estar haciendo. Por eso la advertencia de Pablo a Timoteo es que dice, cuando le dice después, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de manos. Finalmente, esta palabra me está diciendo, esto es como los dínamos, que mientras más se mueve ese dínamo, más energía genera. Mientras más tú usas el don que Dios te ha dado, más bendición hay para la gente que te está rodeando. ¿Cuántos débiles hay aquí? Ahora viene la mejor noticia. Vaya a Hebreos 11:34. Hebreos 11:34 menciona a los que están en la galería de la fe, y en esa galería de la fe se lo voy a leer en 6 versiones distintas y vamos a orar para que Dios nos bendiga de manera poderosa. Vamos a ver. Hebreos capítulo 11, verso 34, que fue con lo que arrancamos ahorita en la primera lectura, cuando habla de que desde el 32, ¿qué más les digo? Porque está Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Y aquí vienen otra gente que está en la galería de la fe, que puede ser tú y puedo ser yo con nuestras debilidades. Sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una de las versiones dice, fueron fuertes en las batallas. Otra versión dice, sacaron fuerzas de la flaqueza. Otra versión dice, siendo débiles, fueron hechos fuertes. La cuarta versión dice, sacaron fuerzas de la debilidad. La quinta versión dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Y la sexta versión dice, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. ¿Cuántos necesitamos esa fuerza de Dios hoy? ¿Cuántos decimos, mira, Dios, yo reconozco mi debilidad, no la escondo, necesito que me asistas? Y yo lo voy a declarar porque tu palabra me dice que tú puedes empezar a hacer algo en mi corazón al velar esa palabra. Y tú me has dicho que tú cambias mi lamento del baile. Y en el Salmo 34 me has dicho que yo te clame y que tú me escuchas. Y que no solamente eso, me envías tu ángel y que tu ángel va a hacer campamento alrededor mío. Y en otra de las versiones tú dices que tú haces tabernáculo sobre mí. O sea, es como el tabernáculo de Israel, que estaban unas tribus al norte, unas al sur, unas al este y otras al oeste, y que si tú lo miras desde el cielo, ese campamento de Israel era una cruz que peregrinaba por el desierto. Dios pone esa cruz sobre ti, ese campamento sobre ti. ¿Cuántos reclaman que Dios cubra su casa? ¿Cuántos reclaman que Dios cubra su mente, su corazón? Tú le dices, Dios, yo no lo puedo hacer todo, yo sé que tengo mis debilidades, pero lo bueno de mis debilidades es que Dios
quiere intervenir en medio de tu crisis. Habrá alguien que dice hoy, yo que estaba por rendirme, yo que sé que se me agotaron las fuerzas, yo que no sabía qué más voy a hacer, yo acabo de escuchar esta palabra que me dice que Dios contesta mi oración y me infunde fuerzas. Habrá alguien que dice, eso es para mí, ponte en pie ahí donde tú estás. Quiero orar por ti, eso es. Tú vas a decir, no me rindo nada. Qué bendición poder mirar ahora retrospectivamente este sermón predicado en el Centro Cristiano Vida Abundante, que cierra con Hebreos capítulo 11, verso 34, cuando nos dice, de hecho el capítulo 11 de Hebreos habla de lo que se conoce como la fe, te da la definición de la fe, la galería de la fe, y cuando tú miras ese libro de Hebreos, que te menciona gente como, por ejemplo, Abel, te habla de Abraham, te habla de Moisés, en galería, se le conoce como el libro que tiene la galería de los héroes de la fe. Tienes a Abraham, tienes a Isaac, tienes a Jacob, tienes a José, tienes a Moisés, te habla de Moisés, te habla de otros héroes como el verso 32 que dice, ¿y qué más les digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón y de Barak, de Sansón, del rey David, así como del profeta Samuel y de otros profetas. Sin embargo, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y escuche bien, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de la debilidad. Significa que gente débil está mencionada en la galería de los héroes de la fe. Y eso es una gran noticia para ti y para mí, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras carencias, a pesar de nuestras limitaciones, podemos entrar en un proceso de transición donde recibimos fortaleza del Espíritu Santo de Dios. De ahí la importancia de abrirnos a que Dios trabaje en nuestra vida, y la enseñanza que tiene toda esta reflexión en términos generales es que cuando estamos en pruebas, estamos en dificultades, podemos estar pasando persecuciones, debemos buscar la gracia de Dios, debemos recibir esa gracia de Dios y fortalecernos en esa gracia de Dios. Y como en otros programas te he mencionado, la gracia de Dios es que Dios me regala, Dios me da a mí lo que yo no merezco. Gracia de Dios. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos dio acceso al trono de la gracia. Así que cuando hacemos esto, recibimos poder de Dios. Y ese poder de Dios me fortalece, reposa sobre nosotros como una caseta de campaña, como un tabernáculo, como una gran carpa sobre nosotros, y nos provee refugio y descanso. Por eso yo te invito en esta hora a que pongas tu confianza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú les vas a decir, Dios, necesito que me fortalezcas por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que tu gracia me cubra, que hagas tabernáculo sobre mí, que me cubras, que me arropes, que esa gracia tuya me renueve las fuerzas para seguir adelante. No me rindo nada, sino que contaré la obra poderosa que Dios hace en mi vida. ¿Qué vamos a hacer con nuestras debilidades? Aquellos que están en sintonía desde tempranito han escuchado parte de la reflexión predicada en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, que estamos en la carretera 168, esquina calle 1 de Riverview. Y de una manera hermosa escuchamos un trabajo que es precioso, usando como base el profeta Joel, capítulo 3, verso 10, cuando en esa parte dice, diga el débil, fuerte soy. Aquellas personas, ¿verdad?, que en su debilidad espiritual, emocional, la que fuera, pueden declarar y decir, mira, Dios me fortalece, yo soy fuerte. ¿Por qué puedo decir eso? Porque está ocurriendo algo en el corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto,
Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios y la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, empiezo a cambiar de actitud, empiezo a mirar las cosas de una manera diferente. Aunque puedas tener una dificultad, puedas tener un problema, una situación que te drena fuerza, que te tiene cansado, al tú mirar lo que dice esa palabra, como por ejemplo, como lo dice el profeta Isaías, allá en el capítulo 40, que él dice, mira, si Dios hizo los cielos y la tierra, es el Todopoderoso. Y ese Dios te hace una pregunta, ¿no? Dice en una de las versiones de Isaías 40, 28, ¿no comprenden todavía? Aún no saben que el Dios eterno es el creador de los sitios más lejanos de la tierra. Dios jamás se fatiga ni se desmaya. Nadie puede sondear las profundidades lejanas de la tierra, solamente Él. Y además de eso, el único que puede escudriñar lo profundo del entendimiento del ser humano es Dios mismo. Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al extenuado y le da vigor al débil. Hasta los jóvenes quedan sin aliento y los muchachos a veces se dan por vencidos. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, emprenderán vuelo como si tuvieran alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. Eso es una promesa de Dios. Y cuando tú miras esa palabra, que Dios te fortalece, que Dios te puede dar, ¿verdad?, ese sostén, pues tú empiezas a alimentar tu fe, porque recuerda que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Y otra receta preciosa que tenemos en la Escritura está en el libro de los Salmos, que es el Salmo 34, que va en línea precisamente con recibir fuerzas de Dios, va en línea con recibir esa protección divina. Y cuando tú miras el Salmo 34, vamos a leerlo ahora para que tu corazón se nutra de esa palabra. Cuando tu corazón empieza a recibir esta palabra y tú lo empiezas a creer y decirle, Dios, tú has dicho esto en la Biblia y tú no mientes. Y como no eres hombre para que mientas, yo te pido que me fortalezca. Pero tienes que confesarte, tienes que decirle, Señor, yo tengo esta debilidad, tengo esta situación, necesito de ti. Mira cómo dice este Salmo 34, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Teman a Dios vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Vengan, hijos míos, y óiganme. El temor del Señor les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Dios salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Dios. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en Él confían. Tengo también la versión nueva, traducción viviente, de este Salmo 34, que escúchalo bien, para entrar en este análisis. Dice,
Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les va a oscurecer el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes, que son pueblo de Él, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré el temor del Señor. ¿Quieres una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo de ellos es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Mira todas esas caracterizaciones que ese salmo nos da para aquellos que reconocen su debilidad. Por eso yo te invito a que agarres tu Biblia y busques ese Salmo 34 y lo hagas como una oración, porque para empezar en ese verso 4 te dice que si tú buscas a Dios, Dios te va a escuchar, que tú le hablas a Él y puedes recibir esta bendición, y te va a oír, que te libra de tus temores. La persona débil, como nosotros que somos débiles y tenemos debilidades, de hecho hay una advertencia para aquellos fuertes, aquellos que se creen fuertes, le dice, el que cree estar fuerte, el que cree estar firme, tenga cuidado y no caiga. O sea que puede ser que tú te creas que estás bien y probablemente estás bien, pero tienes que estar alerta a no equivocarte. Tienes que estar alerta a no sobreconfiarte en esa fortaleza porque pudieras caer. Y cuando yo miro aquí que los que miran a Dios son alumbrados, o sea, son iluminados, sus rostros no tienen la sombra de la vergüenza. Y dice el que escribe el Salmo, dice, este pobre clamó, este débil le pidió a Dios. ¿Y qué sucedió? Que Dios me oyó. Y en adición a que me escucha, me libra de todas mis angustias, me libra de todos mis miedos. Dios me saca de mi cobardía. Dios me da las fuerzas y me da la fortaleza. Y que hace algo más, su ángel hace campamento, monta una caseta de campaña alrededor tuyo y te protege, dice el Salmo, porque dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La protección de Dios está disponible para ti. Salmo 34, verso 7, en esta otra versión dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Andas con seguridad divina. Tienes ahí un guardaespaldas del Espíritu que es poderoso en fortaleza. Así que te invito a que me llames 787-6870 para que pidas, presentes tu petición de oración. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo
para orar y pedirle a Dios por esa petición que tú estás teniendo. La montaña se moverá. Si le crees a Dios, Él va a intervenir en tu vida y te va a bendecir de manera especial. Puedes seguir llamando al 787-6870, que es el número de teléfono que recibe las peticiones aquí en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Y siempre te lo repito, estamos carretera 168, esquina calle 1, en la misma esquina del Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, aquí en el cruce, en este semáforo. Y yo sé que va a ser de mucha bendición el que podamos tener ese privilegio de orar por ti, por tu casa, por tu familia, por los tuyos, por las peticiones que puedas tener. Te estoy exhortando a que reconozcas tu debilidad, que le digas, Señor, tú sabes que tengo esta situación, tú sabes que me faltan las fuerzas, tú sabes que a veces me quiero rendir, tú sabes que a veces quiero dejarlo todo y salir corriendo, como dicen algunas personas, pero antes de que hagas eso y pierdas la tranquilidad, detente, hazle caso a esta palabra, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Mira, aquí hay una serie de imperativos, por así decir, una serie de verbos que yo encuentro mirando el Salmo 34, que acuérdate, Joel capítulo 3 dice, diga el débil, fuerte soy. Y que recuerda que en Hebreos capítulo 11, verso 34, te dice que dentro de la galería de los héroes de la fe están los débiles, porque son los débiles que transicionan hacia la valentía, que se someten a un proceso, como diríamos, de metamorfosis, un proceso donde Dios me cambia y me transforma, cambia mi lamento en baile. En la enseñanza que yo tengo en esta palabra es que cuando yo estoy, lo repito, en pruebas, dificultades, persecuciones y perturbaciones, debo buscar la gracia de Dios, debo recibir ese regalo de Dios y encima de eso fortalecerme en ese regalo de Dios para que podamos ser cubiertos por su gracia y su misericordia. Pero volviendo al Salmo 34, que es parte de la protección divina, el Dios que te cubre, el Dios que te guarda, dice aquí, tenemos que buscarlo. 2, tenemos que mirar, poner la mirada en el Dios Todopoderoso. Por eso es que hay una expresión bíblica muy bonita que está en el Evangelio de Lucas, cuando Cristo le dice a los que están tratando de seguirlo, le dice, ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás, porque el que hace eso no es apto para entrar en el reino de los cielos. Hay que poner la mirada en Cristo, que es autor y consumador de la fe. De hecho, el libro de Hebreos lo dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Así que buscar a Dios, hay que mirarlo a Él, hay que clamar a Él. Dice esta palabra, hay que probarlo, gustad, hay que verlo, gustad y ved qué bueno es Dios. Teman a Dios. Además de temer a Dios, dice aquí, guarda tu lengua del mal. Dice, vengan hijos míos y presten atención. Verso 14, apártate del mal, haz el bien, busca la paz, sigue la paz de Dios. Y tú sabes lo que dice el verso 15 de ese Salmo 34, que Dios te está mirando. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y el clamor de la gente, dice, atentos sus oídos al clamor de la gente. O sea que claman los justos y Dios los oye. Por eso tú escuchas por así decir, la insistencia en este programa de orar, de contarle nuestras cosas a Dios, de que no hay que saber tanto nada. Lo que hay que ser es sincero, genuino. Y decirle, Dios, mira, tú sabes que yo me siento así, estoy de esta manera. Y como aquí dice que Dios está cercano a los quebrantados de corazón, gente que ha sufrido, se te fue un hijo, se te viró una hija, están en contra, no te quieren hablar, se fueron de tu casa, llevan tiempo que no te llaman, te pusieron en ese hogar, en ese sitio de cuidado y nadie te visita. Y la palabra te dice en este día que Dios está cercano a ti, que tienes el corazón quebrantado,
que Dios salva al que está contrito de espíritu. Y voy a buscarte aquí en esta versión precisamente del Salmo 34, cuando habla desde el verso 15, dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Fíjate que está hablando de gente que está en alguna desesperación, que están hastiados, que dicen, mira, yo no soporto más, quizás no aguantas en ese trabajo donde estás y vas a renunciar. Y Dios te está diciendo, detente un momento porque yo salgo a tu encuentro. Te voy a ayudar, te voy a sostener. Antes de salirte de ahí, actualiza tu resumen, échalo a correr, empieza a buscar, porque uno se prepara para salir de un sitio, uno no sale a lo loco. Uno tiene que salir preparado. De hecho, la ilustración más tremenda la vemos cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que estaban bajo la bota y la esclavitud del faraón. Y Dios entra en un proceso hacia este pueblo para que se vayan preparando para salir de Egipto. Y cuando ustedes repasan la historia en el libro de Éxodo, se van a dar cuenta que envía unas plagas, empieza a tocar al pueblo y a Faraón, hasta que finalmente los dejan ir. Y la historia sigue en Éxodo 14, cuando se le van detrás y Dios abre el mar y los cubre y los protege y después ahoga a Faraón y a su ejército en el mar. De esa misma manera, Dios te protege y te está diciendo, prepárate, fortalécete con las fuerzas que Dios da, no te rindas, dice aquí, porque el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borra todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Pero dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Fíjate todos los imperativos que yo te he mencionado del Salmo 34, desde el verso 4 que dice, oré al Señor, desde el verso 5, los que buscan al Señor estarán radiantes de alegría. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. No sé si estás desesperado, pero yo te invito a que le creas a Dios, a que nos llame, a que puedas entrar a la página de YouTube y de Spotify, de Programa por la Palabra, y pones eso ahí y entras a escuchar todas estas reflexiones. Y de hecho, puedes tomar tus notas, porque hacemos referencia, te menciono partes de la Escritura que puedes usar para alimentar la fe. Este es el alimento físico, por eso oramos por los alimentos, dando gracias a Dios por la provisión. Pero está el alimento espiritual, que es el escudriñar su palabra. Y este Salmo 34, tú lo vas a leer hoy. Y antes de dormir en esta noche, vas a buscarlo y vas a repasar que puedes darle gracias a Dios en todo tiempo, porque cuando tú oras, Él te responde. Cuando tú buscas de Dios, Él te va a ayudar. Que aunque estés desesperado, Él te va a escuchar. Dios te va a salvar de todas tus dificultades. Habla de todas las dificultades. Y cuando hablo de salvación, no es que te resuelve los problemas. Esto no es un bla, bla, bla religioso de que yo digo y va a ocurrir. No, es un proceso de fe. Es un proceso donde estamos en medio de la situación que sea, pero tenemos la confianza de que esta página va a pasar, de que mi problema se va a resolver, tiene fecha de expiración, algunas cosas se van a deshacer porque Dios interviene, como dice este salmo, y te va a alumbrar. Claman los justos y Dios los oye. Si eso es una promesa divina, ¿por qué no probarlo? ¿Por qué no hacerlo? Dice algo más, dice, pues el ángel del Señor es un guardián que me rodea y defiende a todos los que le temen. Un guardián, la figura que está usando ahí es la figura del que anda contigo, del que te está protegiendo. Recuerdo el libro La Puerta de Retorno, que escribió el reverendo Rafael Torres Ortega, donde él hace una narración en ese libro de cuando él está un domingo en la noche en la iglesia y está el pueblo cantando, la iglesia está cantando, él está subiendo unas escaleras en el altar para irse a sentar y ahí él cae en el altar. Y todo el mundo ve eso, el pastor cayó al piso, pues entraron rápido a buscarlo, llamaron a emergencia, se lo llevan. Y él dice que llega a un lugar donde escucha muchas voces gritando,
que oía a lo lejos unas voces que eran de lamento y unos gritos. Y entonces él miraba, él está como por un camino y de momento está por ese camino y de frente escucha una voz, dice que horrenda, horrible. Dice, pude escuchar que era la voz de Satanás que le decía, niega a Cristo, niega a Cristo. Y él dice, yo le contesto a esa voz y le digo, no lo puedo negar, ni lo voy a negar, porque lo he proclamado durante más de 40 años. Y dice, en ese momento que estoy hablándole a esa voz, miro al lado mío y veo al ángel que siempre ha estado conmigo. Yo lo conocí por mucho tiempo y yo nunca lo escuché decir que él tenía un ángel al lado que él pudiera reconocer, pero en ese lugar donde estaba lo podía reconocer. Dios tiene ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Tú miras físicamente y no lo vas a ver ahora, pero en aquel día en el que estés en esa presencia de Dios, lo vas a ver y lo vas a reconocer. Él dice, ese ángel que está al lado mío, tan pronto esa voz sigue hablándome bien fuerte, se pone al frente, abre las alas y me cubre y me dice, sígueme. Y yo iba detrás del ángel, subí una escalera con él y cuando llegó a la cima, baja una luz, una presencia preciosa, un resplandor brillante que me dice, tienes que regresar. Y él dice, me gusta, quiero estar aquí, no quiero dejar este lugar. Y esa voz le dice, no es tu tiempo, tienes que regresar. Y le dice, mira hacia allá. Y él dice que estando en esa cima, él mira a lo lejos y ve como el que mira una ciudad en la noche, que se ven muchas bombillas a lo lejos. Y le dice, tienes que regresar porque todas esas bombillitas que tú ves prendidas son gente que está clamando, gente que está orando y tu tiempo no ha llegado. Y le dice, no, es que yo me quiero quedar. Y le dicen, te tienes que ir. Y cuando le dicen, te tienes que ir, él dice, desperté cuando me están poniendo electricidad en el pecho y me están resucitando en una sala de emergencia. Porque eso está en el libro La Puerta de Retorno. El autor se llama Rafael Torres Ortega y lo puedes conseguir en cualquier librería cristiana. Continuamos escuchando una palabra de esperanza que nos da fortaleza para los momentos de debilidad, los momentos de quebranto. De hecho, hay una parte aquí que está en el Salmo 34 que habla precisamente de que Dios guarda a aquellos que están cercanos a Él. Dice, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Una persona que está quebrantada de corazón, escúchame bien, puede ser por diversas causas y diversas razones. Puede ser decaimiento, puede ser desaliento, la falta de fuerza. Otra aplicación de quebranto es lástima, conmiseración, pérdida o daños grandes. Entre los sinónimos que tiene el quebranto está el deterioro, el detrimento, el daño, el menoscabo, la merma, la pérdida. Y pienso en gente que ha tenido pérdida de familiares, de amigos, gente bien querida, que uno pues, ¿verdad?, pasa por esta experiencia dolorosa y hay un quebranto de corazón, de emoción espiritual, se afecta a uno y uno necesita que Dios le levante la fuerza. Claro, en el caso de las pérdidas de seres queridos, pues, o de amigos, son fuerzas espirituales que Dios nos da, se llama consolación. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece, el Espíritu Santo nos ayuda. Y tener de vez en cuando algún tipo de situación difícil y dolorosa que lo que hace es mostrar nuestra debilidad, nos permite reflexionar para entonces pedir ayuda a Dios. Decirle, Señor, necesito que me proveas. Y a veces las debilidades se convierten en algo positivo, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, él da una explicación interesante. Dice, no quiero que su opinión sobre mí se vea influenciada por las extraordinarias revelaciones que recibí del Señor. Por eso el Señor me dio una dolencia,
un mensajero de Satanás enviado a torturarme para que no me vuelva demasiado orgulloso. Le he rogado ya 3 veces al Señor que me quite esta dolencia, algún achaque tendría él. Pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. El apóstol dice, mira, yo le doy gracias a Dios porque estas debilidades me ayudan, uno, a acordarme, me recuerda que soy humano, que necesito de Dios y me mantiene humilde. Por eso es que hay una advertencia para los que se creen fuertes o están fuertes, que al que crea estar firme, el que se cree que no tiene problema, tenga cuidado y no caiga. Y por eso yo hoy te voy a exhortar a que me llames al 787-6870 y pidas oración. Tú no te vas a rendir, tú vas a identificar el problema. Pablo dice, mi debilidad me ayuda a no engreírme mucho. ¿Y por qué él decía eso? Bueno, porque Dios lo usaba con un poder y una gracia. Mira, cuando tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 19, Hechos 19, vamos a buscarlo por aquí, los versos 11 y 12, te dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos, a los enfermos le llevaban los paños o delantales del cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, la gente era libertada con un pañuelo de Pablo. Y Pablo dice que eso no me dañe, que eso no se me suba, que no se me suban los humos a la cabeza. Le pasa a mucha gente que tiene éxito en algunas cosas y de momento como que se descarrilan, se descuidan, pierden de perspectiva. Lo ves en muchos atletas famosos o en algunos artistas famosos, gente profesionalmente que tienen unos logros y unas cosas, crecen, se desarrollan y de momento viene el descuido. De momento viene la crisis que es provocada precisamente por la falta de cuidado. Y Pablo dice, para que no se me suban mucho los humos, tengo unas debilidades, Dios me las recuerda y qué bueno que las tengo, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Así que, ¿qué nosotros vamos a hacer en medio de esto? Mira, lo primero que vas a hacer es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo primero es que voy a buscar de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 13. En otras de las versiones dice, puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Eso es lo primero, busco de Cristo. Número 2, voy a orar a Dios en nombre de Cristo. Hebreos capítulo 4, versos 14 en adelante. Mira cómo dice esta versión. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Podemos ir, confiar en Cristo de que nos va a conectar a Dios. Mira, el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. El único redentor, el único que nos da redención es Cristo. No hay corredentores ni corredentoras. Esos son disparates. Eso es antibíblico. Eso no es correcto. Eso no es verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre es Cristo. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que nuestros hermanos y amigos católicos le llaman el primer papa, pues ese primer papa dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que despierta, sal del oscurantismo, abre los ojos, lee la Biblia y tú vas a decir, a ese Cristo es al que yo voy a reclamar en esta hora. ¿Y por qué Cristo? Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque Cristo era 100% humano y 100% Dios. Dice que enfrentó toda y cada una de las pruebas que nosotros tenemos, pero Él no pecó, sin pecado. Dice, así que acerquémonos con toda confianza a ese trono de la gracia de Dios. Y en esa presencia de Dios, como dice el Salmo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Yo le doy gloria a Dios por su manifestación poderosa sobre nosotros. Y Puerto Rico tiene que clamar a Dios. Todas aquellas naciones que están al alcance de esta palabra tienen que clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Decirle, Señor, necesitamos tu intervención. Así que en nuestra debilidad, en nuestra falta de fuerzas, yo confío en Cristo. El Cristo que es el gran sumo sacerdote, aquel que murió en la cruz del Calvario y pagó por nuestro pecado, que resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, ascendió a los cielos, y allí está a la diestra de Dios. Llegó a la presencia de Dios con sus heridas, mostrando que se había sacrificado por el pecado de toda la humanidad, para que tú y yo pongamos la confianza en Él y tengamos vida eterna. Pero en adición a eso, al ser resucitado y eterno y recuperar la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo, como Él mismo dice en su oración de Juan capítulo 17, versos 4 y 5, conveniendo la confianza en Él, podemos acercarnos en confianza a esa presencia de Dios. Tú y yo tenemos acceso al cielo por medio de Cristo, al orar. Y no te preocupes porque puede ser que tú digas, pero pastor, es que a veces yo empiezo orando y pidiendo por una cosa y de momento la mente se me va y pienso en otras cosas. Está bien, pero cuando voy a Romanos capítulo 8 y verso 26, me dice que asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que conviene pedir, el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras versiones dice, intercede por nosotros de manera misteriosa, que aunque yo esté en mi oración acá medio perdido, el Espíritu Santo de Dios está ahí. Cristo es el mediador, conecta esa oración al Padre y su Espíritu está paralelo junto con nosotros en esa oración para clamar al Dios de los cielos y recibir bendición hasta que sobre y abunde. Seguimos clamando al Dios de los cielos, puedes seguir llamando 787-6870, luego de ese himno precioso del Tabernáculo de Brooklyn, que si logras buscarlo en tu teléfono y ves ese himno cantado por ese coro de más de 300 voces en la ciudad de Nueva York, yo sé que va a ser de mucha bendición. Ponlo ahí en tu casa para que despejes los aires, para que la presencia manifiesta de Dios sea de bendición a tu casa y a tu familia. Estoy dándote una receta de cómo manejar las debilidades que todos tenemos, cómo pedir fuerzas a Dios para seguir adelante, consolación ante la pérdida, que nuestras fuerzas sean renovadas para enfrentar las crisis y los problemas. Y te estaba diciendo que vamos a buscar de Cristo. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 4 dice que puedo salir airoso de todas mis dificultades y de toda suerte de pruebas porque Cristo me da la fuerza. Yo no las tengo, vienen de Dios. Número 2, puedo orar a Dios confiado en que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros allí. En esa presencia de Dios manifiesta que esa obra de Cristo nos tiene conectados sin ninguna interrupción, distinto a los sacerdotes terrenales que tenían que presentar ofrenda por ellos mismos por su pecado y luego por el pueblo y tenían que hacerlo todos los años para entrar en ese lugar santísimo y moría un sacerdote y tenía que venir otro. Pues nosotros tenemos a Cristo que murió en nuestro lugar y a nuestro favor, que fue tentado en todo pero sin pecado, que Dios acepta el sacrificio de Cristo, lo resucita de entre los muertos y está a la diestra del Padre ahora mismo, con aquella misma gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Y que al nosotros orar y hablar por la fortaleza del Espíritu Santo nos conectamos a Cristo, quien nos conecta a Dios. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros injertados en esa oración, esa gracia, ese regalo,
Eso que no nos merecemos, pero que Dios nos da, nos bendice de una manera especial. Por eso yo en esta hora quiero invitarte a que te dejes guiar por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28 lo dice, te lo voy a leer en otra de las versiones, que dice así mismo: a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Pídele a Dios que su Espíritu Santo te ayude. Si es un paracletos, es un abogado, es un ayudador. Por lo tanto, pide que el Espíritu Santo de Dios venga a ti, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, porque son verdades espirituales, y hay veces que uno puede pensar en algo que uno crea que es conveniente para uno, pero no necesariamente lo es. Dice que el Espíritu intercede por nosotros para lo que es propicio. Así que lo otro que nosotros vamos a hacer es trabajar para Dios. Mire, la vagancia es cosa mala. La vagancia es pecado, de hecho. El Dios darte un talento, una capacidad y tú no usarla es una irresponsabilidad. Si te dieron un talento, ponlo a trabajar. Cuando tú trabajas en lo que tú trabajas y lo haces de corazón, usando el don que Dios te dio, eso es una manera de darle gracias a Dios y de darle gloria a Dios. Y bendecir mucha gente, servirle al prójimo, ayudarlos en su crisis y en su necesidad. Puede ser tu modus vivendi, vivirás de eso, cobrarás de eso, todo ese tipo de cosas lo podemos entender, pero la vagancia es cosa mala. De hecho, la palabra dice en Santiago: al que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que agarra un mapa, una escoba, haz algo, ayuda en tu casa, lava una ventana, limpia un baño, frega o lava los platos, pero haz algo en esa casa para la gloria de Dios. En el lugar de trabajo donde tú estés, usa el talento y la capacidad en tu iglesia, en tu congregación. Si eres un consejero, lee la Biblia, ora, medita, pide sabiduría a Dios. Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer. Ejercer ese don que Dios nos ha dado nos permite ser usados por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y verso 7, dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate todo lo que hay en esa palabra poderosa. Lo voy a leer en otra de las traducciones que dice: porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, de amor y de buen juicio. Así que si nos conectamos a Dios, es una fuente, por así decir, que nos da poder, fuerzas espirituales, nos da amor, porque sin amor nada somos. Dios es amor. Al estar en comunión con Dios tenemos el amor de Dios en nosotros. Y encima de eso, buen juicio, capacidad para actuar correctamente, de manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por la buena noticia de salvación con el poder que Dios nos da para soportarlo. Te faltan fuerzas, como a todos nos puede pasar, pídele a Dios que te sostenga y te fortalezca. Miren, en esto aquí hay 4 cosas que yo quiero trabajar con ustedes. La primera es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Por lo tanto, al no darnos espíritu de cobardía, tenemos osadía, arrojo, valentía. En la calle le dicen babilla, fortaleza. Y hay otras palabras que no puedo mencionar, pero que tú las conoces. Así que Dios te ha dado osadía, espíritu de osadía, de no dejar que las cosas ocurran y tú no tratar de hacer algo para mejorarlas. Lo segundo es espíritu de poder, las fuerzas que Dios da. Él da nuevas fuerzas. Como te leía a principio del programa en Isaías 40, que Dios renueva nuestras fuerzas como si nos diera alas como a las de águila, que nos permite levantarnos. Dice que aún los jóvenes necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Dice ese Salmo 34. Por eso es que tú te vas a poner de acuerdo conmigo y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca. Espíritu de osadía, espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Dominio propio es entendimiento.
el usar correctamente el sentido común, que es el más común de los sentidos. Y el uso continuo del don es lo que aquí dice cuando le dicen aviva el fuego del don que hay en ti. Es como cuando tú prendes un carbón y le metes una brisa ahí con un pedazo de cartón o un abanico con algo, sopla sobre él, es para que se avive. Le dicen aviva ese fuego del don. Trabaja para Dios. Es como, por así decir, de la forma en que un dínamo necesita estar en movimiento para producir poder, asimismo uno debe avivar el fuego del don de Dios en uno. Mientras más tú trabajas para Dios, más bendición se genera en la gente que tú estás sirviendo y sales de la posibilidad de una vagancia que te puede neutralizar. Por eso, la advertencia del apóstol Pablo a Timoteo, cuando le dices, no descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos y la oración, ¿verdad? Y la profecía que hicieron por manos del presbiterio. Te invito a que no te rindas hoy, a que reconozcas tus debilidades, no las tapes, pídele a Dios que te fortalezca, ábrete a un milagro de Dios, porque Hebreos capítulo 11 y verso 34 nos da la gran noticia con la que quiero cerrar este programa, que es posible ser transformados, transicionar hacia ser una persona valiente, ser una persona arrojada, ser una persona que sale de su debilidad. Diga el débil, fuerte soy, porque en mi corazón comienza una transición, una transformación por el Espíritu Santo de Dios, que con base en la palabra entra en mi ánimo no prevenido y me da convicción de que Dios me puede usar a pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, y me pongo en las manos de Él. Por eso es que en el libro de Hebreos, en esa galería de los héroes de la fe, además de los que ponen en fuga a los enemigos, los ejércitos enemigos, y le cierran la boca a leones como Daniel en el foso de los leones, hay otros que en su debilidad, gente que sacaron fuerzas de su debilidad. Tú que estás en un dolor de pérdida, ábrete a que el Espíritu Santo de Dios te consuele. Suelta ese luto ya en el nombre de Jesús. Ábrete a ese milagro poderoso del Dios que hizo los cielos y la tierra. Recuerda que este y otros programas puedes accesarlos a YouTube, por YouTube o por Spotify. Pones programa por la palabra y vas a tener todas las reflexiones ahí. Que también puedes llamar al Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, al 787-787-6870, y que ahí puedes presentar tu petición de oración o darnos la información que quieras compartir con nosotros, y agarrando ese texto de Hebreos 11, dice que sacaron fuerzas en las batallas, sacaron fuerzas de la flaqueza, sacaron fuerzas de la debilidad, su debilidad se convirtió en fuerzas, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. No te rindas nada, créele a Dios, ora y di, Señor, necesito que me des tus fuerzas para que pueda servirte en espíritu y en verdad. Recuerda que estamos en Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, en la esquinita del Cementerio Nacional, todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana y de 11:20 a 1 de la tarde, y dame el privilegio de saludarte personalmente. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a